Hola, buenas noches. Estamos a 3 días más 4 días de Hanukkah. Hoy es miércoles en la noche, 2 de diciembre del 15. Y Besat Hashem, este domingo en la noche, 6 de diciembre, se prende la primera vela de Hanukkah. Así es que con mucho gusto vamos a grabar esta plática para Refuah Shelema de todos los Jolim de Am Israel. Y Besat Hashem Baraj, vamos a mencionar algunos conceptos sobre esta maravillosa fiesta de Hanukkah. La fiesta maravillosa para los niños, la fiesta preciosa y hermosa del encendido de las velas, la fiesta de la luz, en la cual, tal y como dice el Ben Ish Chai en la Akdamá para las Alajot de Hanukkah, si nosotros quisiéramos decir Hanukkah mina Torah me'ain, la fiesta de Hanukkah en la Torah, ¿dónde la podemos ver? Y bueno, ahí menciona el Ben Ish Chai de Zechuto Yagen Alenu, este gran jajam de Bagdad, de mediados de los 1800 y Niftar en 1909 en Bagdad. Este jajam, el Ben Ish Chai, dijo que podemos ver cómo la letra número 25 de la Torá es nada menos y nada más, perdón, no la letra, la palabra número 25 de la Torá es nada menos y nada más que la palabra Or, la palabra luz, y que tiene que ver con Hanukkah, que Hanukkah es el 25 de Kislev precisamente. Hay otra insinuación también muy bonita en la Torá sobre la fiesta de Hanukkah. En el libro de Bamidbar, en Perashat Mas'eh, donde se ve todas las paradas que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Si nosotros vemos la parada número 25, se llama como Hashmonah. Así se llama la parada número 25 que hicieron. Hashmonah, Hashmonaim, obviamente tiene que ver con qué, con el nombre de este lugar a donde acamparon. Y el número 25, ¿qué tiene que ver? Pues el número 25, por supuesto, tiene que ver también con Hanukkah, que es precisamente el 25 de Kislev. Así es que podemos encontrar también, aunque es una fiesta post-bíblica, con todo y todo, vemos que también la palabra Or es la número 25 de la Torá, y aquí en el Pasuk Haf Tet del Perek Lamed Gimal del libro de Bamidbar, Perashat Mas'eh, dice así: Vaisu mimitka vayahanu behashmonah. Viajaron de un lugar que se llamaba Mitka y acamparon en un lugar que se llamaba Hashmonah. Así es que esta maravillosa fiesta también tiene insinuaciones en nuestra maravillosa Torá escrita. Vamos a mencionar con la ayuda de Hashem Baraj algunos conceptos que tengan lecciones éticas para prepararnos un poquito. Seguramente ustedes ya han escuchado muchas derashot, muchas clases que tienen que ver con Hanukkah. Y Besat Hashem Baraj, hoy vamos a agregar a lo mejor un par de ideas nuevas, o por lo menos un par de ideas que ya escuchamos años anteriores, y los vamos a recordar para poder platicar algo mientras este domingo en la noche prendamos nuestras primeras velas de Hanukkah, Be'ezrat Hashem, la primera vela de Hanukkah, 3 verajot, y bueno, a festejar, se ha dicho, con la fiesta de Hanukkah. Lo primero que tenemos que decir es que las festividades del pueblo de Israel son únicas en su género y ricas en su esencia. Esa frase la mencionó el Rab Shlomo Sued en su libro Fechas y Conmemoraciones, del cual vamos a tomar la gran mayoría de las ideas de esta plática. Ricas en esencia y únicas en su género. Como todos sabemos, las fiestas judías tienen que ver con el calendario, no nada más de manera conmemorativa. Por ejemplo, aquí en México
La independencia es el 16 de septiembre, el día de la batalla de Puebla es el 5 de mayo, el día de la Revolución Mexicana es el 20 de noviembre, que conmemoramos la Revolución Mexicana, es el 20 de noviembre. Las fiestas judías no son exclusivamente conmemorativas de que en una fecha se dio el suceso hace 50, 100, 200 años y lo volvemos a festejar cada vez. En el judaísmo las fiestas son sumamente interesantes. Toda la, vamos a llamarla así, la espiral en el calendario que se dio aquel 25 de Kislev, cuando los Yehudim recuperaron el Bet HaMikdash y Hanukkah reinauguraron el Bet HaMikdash el 25 de Kislev de hace prácticamente ya 2 milenios, cuando a la mitad del segundo Bet HaMikdash logran reconquistar el Bet HaMikdash, se vuelven a dar ahora en esta época, este 25 de Kislev del año 5776, toda esa espiral vuelve a pasar en este mismo año, en ese mismo día y en esa misma fecha, por el día precisamente domingo en la noche que vamos a festejar Hanukkah. Así es que no nada más es conmemorar 25 de Kislev con 25 de Kislev, sino que toda la influencia astral, toda la espiral en el calendario a lo largo de la historia se repite año con año en esta fecha, el 25 de Kislev. Y bueno, en relación a Hanukkah, cuando nuestros Jajamim establecieron estas fechas, estas fiestas hebreas, plasmaron profundos secretos y maravillosos mensajes que tienen que ver con ética y moralidad, lo que se conoce con Musar, la ética judía. Para nosotros, Am Israel, cada conmemoración, cada fiesta, llámese las post-bíblicas como Hanukkah y Purim, o las bíblicas como Pesach, Shavuot y Sukkot, nuestros Yamim Noraim, Rosh Hashanah y Yom Kippur, tienen cada una de ellas un rico legado y un mensaje recóndito que nos enseña a mejorar el concepto de vida y a elevar el nivel de nuestra conducta. Porque después de todo, bueno, estudiamos Torah, después de todo, para mejorar nuestra conducta, mejorar nuestras relaciones interpersonales y mejorar también nuestras relaciones hacia lo vertical, hacia Dios y hacia Hashem. Por eso nuestras lujot, nuestras tablas son 2 tablas. Las primeras 5 son mitzvot que tienen que ver con Hashem. Y las segundas 5 son mitzvot que tienen que ver Ben Adam le Javeró, el hombre y sus semejantes. La idea de un buen Yehudí es que cumpla las 10 mitzvot, los 10 mandamientos. Dicho de otra manera, el concepto de las mitzvot con Hashem y las mitzvot con nuestros semejantes. Y sin duda Hanukkah, esta preciosa y maravillosa fiesta, no es la excepción. Nos transmite sin duda enseñanzas peculiares, maravillosas, una fiesta donde cerramos los ojos y nos imaginamos a nuestros pequeños chiquillos de la casa, a nuestros nietos, algunos a sus bisnietos, o simplemente nos imaginamos a cada uno de nosotros cuando éramos chiquitos y en casa se prendían las velas de Hanukkah y jugábamos al cebibón y comíamos levivot y hacíamos preguntas y así comíamos sufganiot, en fin, una fiesta que nos regresa a la infancia y una fiesta que nos proyecta a la misma a través de nuestros chiquitos en la casa. Hanukkah, sin duda, tiene una pequeña distinción del resto de las fiestas judías. ¿Por qué? Porque tiene una tradición particular que la caracteriza. Hay 2 milagros básicamente en Hanukkah: el milagro de la guerra y el milagro de las velas. Nosotros, ¿cuál festejamos? Todos sabemos, festejamos el milagro que tiene que ver con lo espiritual, con la vela. La vela es sin duda la frontera que hay entre lo material y lo espiritual. La vela, esa pequeña velita comparada con tantas y tantas luces de colores que hay en esta época en las calles para aquellos que vivimos todavía en el exilio,
Esas pequeñas velitas que se prenden en las casas judías son una tradición que caracteriza a la fiesta de Hanukkah. Sin duda esta tradición es una de las bases fundamentales del judaísmo, las velas de Hanukkah. Es como la belleza que llena de resplandor al rostro humano. Yo recuerdo cuando era joven, podemos decir, entre los tal vez 10 y los 12, 13 años, leí el libro del diario de Ana Frank y me llamó mucho la atención cómo en ese pequeño tapanco que había hasta arriba, en ese pequeño lugar que vivían donde estaba Ana Frank y su familia, hasta arriba de un pequeño edificio en Holanda que alguna vez llegué a conocer, donde fue la casa donde vivió Ana Frank. Recuerdo y me quedó muy grabado cómo Ana Frank prendía velas aún en esa situación, cómo la familia de Ana Frank, una familia que estaba escondiéndose de la barbarie nazi y Mach Shemam, cómo aún así las velas de Hanukkah formaban parte de la tradición de la familia. Sin duda las velas de Hanukkah son un símbolo de nuestro judaísmo. Así está escrito, de hecho, en el Shulchan Aruch, en relación a las reyes de Hanukkah, en el capítulo 671, en los incisos 5 y 7, donde dice aquí el Shulchan Aruch, Ner Hanukkah manijó al petach hasamuch lirshut harabim mibachutz. Las velas de Hanukkah se deben de colocar en la parte exterior de la puerta que da a la vía pública. ¿Todo esto para qué? Para difundir el milagro, para hacer pirsumanes, para difundirle a los transeúntes el milagro que ocurrió en esos tiempos. Vayamim ahem bazemanas de. Y sigue diciendo ahí el Shulchan Aruch, dice, no obstante, dice el Agá, en estos días en que todos prendemos dentro de la casa y la gente que camina no tiene conocimiento del encendido, no importa si no se coloca en la puerta que da a la vía pública, mas es correcto que si tiene una ventana que da a la calle, que ahí las ubique las velas de Hanukkah. Y es por eso que nuestros jajamim hicieron hincapié en el precepto de prender las velas en la vía pública, de prender las velas hacia el público, cuando en realidad vemos acá que el mismo Shulchan Aruch, en el Simán Taf Resh Ain Aleph, en el Saif Aleph, dice, Tzarich leizaer meod b'dakar b'nerot Hanukkah. La persona tiene que tener mucho cuidado con el encendido de velas de Hanukkah. Así es que las velas de Hanukkah se pueden de alguna manera prender dentro de la casa si hubiera alguna situación que no entramos en detalles ahorita, que así lo requiriera. De hecho, sigue diciendo su Shulchan Aruch, filo ania mi parnes min tzedakah, shoel o mujer que su tobe lo que shemen adlik. Aunque sea un pobre, lo alenu, que no haya en Am Israel, que se mantiene con la tzedakah, necesita pedir prestado para comprar aceite para las velas, o aún si fuera necesario necesitaría vender su ropa o vender su camisa, lo que sea, su chamarra. ¿Para qué? Para poder prender velas de Hanukkah. Bien, con todo y todo, debido al sublime contenido que encierra la tradición de las velas de Hanukkah, nos recomendaron los jajamim hacerlo en un lugar visible. ¿Para qué? Para que estas velas irradien luz y esperanza a aquellos que están afuera, a aquellos que aún están alejados del camino de la Torá. Bezrat Hashem Baraj, que pronto conozcan las delicias, la dulzura de la Torá, al grado que la Gemara en el tratado de Shabbat, hoja 23b, dice así que dice así lo siguiente: Amar Rab Juná, Haragil Bener, Havian Le Banim Talmidei Jajamim. Aquella persona que acostumbra a ser cuidadoso con las velas de Hanukkah tiene hijos Talmidei Jajamim. Azair be mezuzá zohere dirán a. El que tiene cuidado de la mitzvah de la mezuzá tiene el mérito de tener una casa bonita, un departamento bonito. Azair be sisit zohele talit nae.
el que es cuidadoso con la misvá del sisí tiene mérito de tener ropa bonita. Y termina diciendo, Azair bekidush ayom, zoheu memale garbe yain. Aquella persona que es cuidadoso con el kiddush tiene el mérito de tener mucha cantidad de vino. Así es que la Gemara aquí ya nos está hablando precisamente del tema. Con todo y todo, a pesar de lo que acabamos de leer en esta Gemara, podemos agregar una idea colateral a esta maravillosa lección de la Gemara en Masejet Shabbat. Para ello vamos a contar una historia que es realmente conmovedora, una historia que por lo visto está escrita en libros, que va a ilustrar la profunda resonancia que dejan en nuestros corazones las tradiciones milenarias de nuestro pueblo. ¿Quién no recuerda haber estado sentado en las rodillas del abuelo viendo cómo se prenden las velas de Hanukkah? En las rodillas de papá. ¿Quién no recuerda a mamá trayendo la subganiota a la mesa? ¿Quién no recuerda esas velas maravillosas que se prendían en casa de nuestros padres? ¿Quién no recuerda ese cebibón cuando éramos chiquitos? Un cebibón que ya no eran eléctricos con colores fosforescentes como los de hoy. Eran cebibonim de madera, eran cebibonim algunos de ellos tal vez de fierro con los que jugábamos hace algunos años. Sin embargo, los recuerdos siguen perdurando por décadas y por muchos años y que nos dan un sentido de identificación judía en nuestro ser. Esta historia ocurrió en el año 1944, cuando Rusia conquistó Rumania o Rumanía y se formó un grupo de contrabandistas denominado los fugitivos fronterizos. ¿Cuál era la función de esos fugitivos fronterizos? Era hacer cruzar la frontera a quienes querían escapar del brazo de la KGB. Era gente que se encargaba de cruzar a la gente por la frontera. Háganse de cuenta como hoy los famosos polleros que se encargan de cruzar a la gente de la frontera de México y pasarlas hacia los Estados Unidos. Así les llaman, los polleros que cruzan gente de México hacia los Estados Unidos. En aquel entonces este grupo de fugitivos fronterizos cruzaba a la gente desde a la frontera hacia Rumania. ¿Para qué? Para poder salir de la KGB, para escaparse de la KGB. Obviamente que estos contrabandistas solo operaban con grupos muy reducidos, máximo grupos de 10 personas que podían participar en cada huida. No aceptaban más porque era ya muy riesgoso el hecho de cruzar grupos mayores. Y en uno de los operativos, ¿quién se unió a ellos? Un yehudí relativamente joven que era justo y era temeroso de Hashem, era íntegro en su forma de cumplir Torah, mitzvot, como dijimos, Ben Adam leJaveró, Ben Adam lamakom, mitzvot interpersonales, mitzvot con Dios, y él anhelaba llegar a través de ese cruce a Israel, a nuestro querido tierra de Israel, para vivir en paz y, por supuesto, poder servir ahí a Hashem con devoción y con santidad. ¿Qué pasó? Se reúne el grupo y con la mayor discreción posible, bajo un estricto silencio, el jefe de este grupo, llamado los fugitivos fronterizos, decidió que la huida se iba a llevar a cabo la cuarta noche de Hanukkah. Ese era el plan, esa era la fecha, y así quedaron pero no, obviamente no dijeron la cuarta noche de Hanukkah, sino este Yehudí vio que la huida era tal noche, probablemente en el mes de diciembre del año 44, que coincidía con la cuarta vela de Hanukkah. Se reúnen los integrantes del grupo y él, que los iba a cruzar, les ordenó que se presentaran en la fecha acordada a las 8 de la noche en una de las alcantarillas o coladeras cercanas al límite de la ciudad para empezar la escapatoria. Imagínense qué tensión, imagínense, estamos hablando la frontera entre
Rusia y Rumania. Estamos hablando un mes ya prácticamente gélido en aquellas regiones y bueno, no les quedó otra más que con los corazones palpitando por el peligro al que se exponían, llegaron puntualmente al lugar convenido en esa alcantarilla que estaba cercanos a los límites de la ciudad. Ahí ya adentro, el jefe les dijo que la fuga se iba a denominar Operación Cocodrilo. ¿Y en qué iba a consistir esta Operación Cocodrilo? En arrastrar los cuerpos sobre la tierra durante varias horas dentro de la alcantarilla para cruzar el límite. Y la única forma que podían burlar la vigilancia estricta del Ejército Rojo era precisamente abajo en la alcantarilla, uno tras otro en fila india, en pecho tierra, caminando así horas y horas por esa alcantarilla hasta cruzar al otro lado de la frontera. Cuando llegaron al punto donde el jefe pues el director, vamos a decir, de todo este grupo que los cruzó, salieron de la cloaca, imagínense con todo respeto las condiciones, el olor, la situación de la suciedad, de arrastrar todo el cuerpo que llevaban consigo, pero finalmente ellos avanzaron por esa cloaca y la primera fase la pasaron con éxito porque ya habían cruzado más de la mitad de la frontera, pero no podían detenerse. No había marcha atrás, no había forma de detenerse, tenían que seguir avanzando hasta encontrar un lugar desolado, lejos de la mirada de los guardianes. Ya habían cruzado la frontera, ya salieron de la coladera de la cloaca y tenían que seguir arrastrándose ya por tierra. ¿Para qué? Para que les permitieran descansar, recobrar fuerzas y seguir la huida temprano por la mañana. Imagínense a la gente. Sus cuerpos estaban exhaustos, estaban agotados, estaban sucios, estaban rendidos, lastimados, heridos, y la noche invernal se hacía interminable. Solo esperaban la orden de descanso para poder sanar sus heridas y calentar sus cuerpos. Finalmente el mandato llegó y finalmente la orden llegó 2 horas antes de que los rayos del alba despuntaran. El jefe les dijo: descansen por algún par de horas en una de las ruinas que estaban en el bosque silencioso. No crean que el peligro ya había pasado. El peligro estaba latente. Los guardianes del bosque del Ejército Rojo estaban rondando la zona en busca de desertores. Y el jefe de este grupo que se encargaba de cruzar fugitivos, obviamente a un alto precio, por supuesto, fugitivos fronterizos, era una persona de un carácter severo, un corazón duro. Les advirtió a los integrantes del grupo que debían permanecer en el suelo y en silencio absoluto. Cuando el Yehudí, que era uno de los 10 integrantes de este grupo, ve que les dan un descanso, este Yehudí se acercó al jefe y le dijo: Señor jefe, ¿me puede permitir prender las 4 velas de Hanukkah que corresponden a esta noche? Todavía no repunta el alba, todavía las puedo permitir. ¿Me da permiso de prenderlas? A lo que el jefe le dijo: ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre ponernos en peligro en estos graves momentos? Hay otras 10 personas que si tú prendes esta luz, inmediatamente nos van a encontrar y aquí mismo nos van a fusilar la gente del Ejército Rojo. ¿Estás loco? ¿No comprende usted que al iluminar el lugar en el bosque con 4 velitas se va a iluminar a grandes distancias y entonces vamos a ser una presa segura de las garras de los rusos? ¿Qué le pasa? El Yehudí trató de explicarle que lo iba a hacer con la mayor discreción. Las iba a prender detrás de la pared para que no hubiera la mínima sospecha. Obviamente el jefe de esta banda que se encargaba de cruzar gente al otro lado de la frontera rusa se negó rotundamente
y con una señal de desdeño le dijo: echa tu cuerpo bajo tierra y te quedas en esa posición hasta nueva orden. Este yudí religioso aceptó el decreto y con lágrimas en los ojos se unió al resto del grupo. Cuando se acostó, trató de relajarse, ya de olvidar el asunto. Ya más no podía hacer. ¿Qué va a hacer? Ya había hecho todo lo que estaba a su alcance. Sin embargo, su conciencia no lo dejaba tranquilo. Toda su vida había cuidado este gran precepto con amor y fervor. El prender las velas de Hanukkah para él era algo maravilloso, le recordaba su infancia, le recordaba su hogar, le recordaba la calidez de la belleza, del amor a las mitzvot de Hashem. Le recordaba que Hashem también estaba con nosotros, que ese pequeño kat katán, ese pequeño jarrito con aceite sellado con la firma o el sello de Yohanan Cohen Gadol era una muestra de amor de Hashem hacia el pueblo de Israel. Era la fiesta donde nosotros le manifestábamos nuestro amor a Hashem, pero sobre todo era la fiesta donde Hashem nos manifestó su amor diciéndonos: no estás solo, no estás solo, estoy contigo. ¿Cómo podía en ese momento, por más que tuviera razón el jefe de la banda, no prender las velas de Hanukkah? Su mente no conciliaba la idea que esas velas no fueran prendidas. Y en su interior tenía una guerra de pensamientos que no lo dejaba en paz. Por un lado entendía el posible riesgo, pero por otro lado su estado espiritual había decaído ya a niveles tan deplorables y anímicamente estaba tan presionado que no sabía ya qué decisión tomar. Finalmente su conciencia judía lo torturó de tal manera que la desesperación lo venció. Salió lentamente este Yehudí de las ruinas y con el corazón en la mano dijo: voy a prender velas de Hanukkah, desafiando de este modo la orden de su jefe y corriendo el peligro que esto conllevaba. De su viejo saco, este Yehudí sacó una pequeña botella de aceite de oliva que había cargado especialmente para prender las velas. De sus bolsillos sacó tapas de botellas para que le sirvieran como recipientes, y del forro desgastado de su abrigo cortó 5 trozos de tela, 5 trozos de tela, 4 para las velas y el sobrante para el shamash, para poder utilizarlas como mechas. ¿Qué hizo? Preparó su improvisada Hanukkah y se dispuso a prenderla. Con los sentimientos, imagínense que había en ese momento, exaltados con gran devoción, recitó las 2 bendiciones correspondientes y encendió la preciada Hanukkah. Prendió sus 4 velas y su shamash, y sus ojos empezaron a brillar ante la flama que subía y se fortalecía. En su cara se reflejaba la alegría que para él significaba cumplir con Hashem y consigo mismo. Y empezó con una voz baja a entonar la tradicional canción Maoz Tzur Yeshuati Lejana El Shabeach. Aquella canción que avivaba aún más la nostalgia y la emoción. Aquella canción que oyó del abuelo, del papá, que oyó a sus hermanos cantar, aquella canción que lo acompañaba cada noche de Hanukkah, aquella suave melodía que se cantó y que se canta a lo largo de todos los confines del mundo del 25 de Kislev en adelante los siguientes 8 días. Después de unos segundos, sus mejillas se encontraban húmedas por las lágrimas que sus ojos derramaban. Él pensó en sus familiares y los recuerdos de su infancia, y esos recuerdos le reforzaban la fe que este milagro tenía que ocurrir y él se tenía también que salvar. Así como se salvó el Bet HaMikdash, así como se salvaron los Hashmonaim, así como se salvó a Israel de la influencia negativa de los griegos,
de los judíos helenizantes, de la influencia negativa de esa Grecia que pretendía no acabar con nosotros físicamente, como fue la historia de Purim, sino terminar con nosotros espiritualmente. Querían hacer un daño diferente a lo que pasó en Purim hace aproximadamente 230 años. Querían hacer un daño con el espíritu de Am Israel. Por eso escuché una ocasión a nombre de Rab Eliezer ben David Sheikhie que dijo en Purim, ¿qué hacemos? Tocamos los rashanim, las matracas. ¿Por qué? Porque quisieron terminar con la parte baja de nuestro cuerpo, la parte física. En Hanukkah jugamos con el sebibón, porque el sebibón se toma de arriba, la parte superior de nuestro cuerpo, que es la neshama, que está su asiento en el cerebro. Y eso es precisamente la diferencia entre Hanukkah y Purim. En Hanukkah quisieron terminar con el espíritu judío, quisieron terminar con nuestro Shabbat, quisieron terminar con nuestro Rosh Hodesh y por lo tanto no teníamos forma de saber nuestras fiestas. Quisieron terminar con nuestro estudio de Torah, no nos querían dejar hacer Berit Milá. Y después de todo Hashem dice, te voy a demostrar que no van a poder con nuestro espíritu. Hanukkah dura 8 días, como los días para hacer Berit Milá, un bebé que nace, dice el Pasuk, Vayom Hashemini Yimol Besar Orlato. Hanukkah siempre lleva por lo menos un Shabbat y en ocasiones 2 Shabbatot dentro de sí. Y Hanukkah forzosamente pasa por Rosh Hodesh. Así es que Boreo Olam nos dice, estoy contigo, no nada más con ese pequeño frasco de aceite sellado por Yohanan Cohen Gadol, sino estoy contigo demostrándote que si tú no permites que te helenicen esos griegos, los griegos no te van a tocar. Ni la influencia americana, ni la francesa, ni la influencia japonesa, ni la influencia de ninguna otra nación que quiere helenizarnos, americanizarnos, o que quiere afrancesarnos, etcétera, porque nosotros estamos con esas pequeñas velas diciéndole al mundo, Am Israel Hay, el pueblo de Israel sigue vivo con sus tradiciones. Pequeñas velas, no grandes luces y grandes adornos y grandes cosas que se ven en esta época en las calles. Pequeñas velas para decir, espiritualmente no pudieron con nosotros. Imagínense el sentimiento que tenía este Yehudí, sus 4 velas prendidas. Con todo lo que añoraba, él decía, el milagro tiene que venir y me tengo que salvar y tengo que llegar a la tierra de Israel para servir a mi Creador. En ese momento, aunque estaba él en un nivel espiritual elevadísimo, en un momento enaltecido, de repente se escucha un grito violento que le decía, no solo a él, a todo el grupo, judíos, alcen sus manos, están ustedes detenidos, judíos, son ustedes unos fugitivos. El rostro de las 11 personas que estaban ahí, el grupo de 10 y su guía, palideció y el pavor se apoderó de ellos de tal manera que empezaron a desfallecer ante la perspectiva de la muerte. Bien sabían ellos que contaban solo con unos segundos para despedirse y entregar sus vidas en manos de la fiera rusa, para que finalmente despedazaran sus cuerpos en pequeños trozos y los arrojaran a los perros. El temor los dejó atónitos. Tenía la mirada fija en ese robusto soldado ruso, acorazado, que estaba equipado con armas y municiones. Pero el milagro llegó. Ante la sorpresa de todos, el soldado ruso les dijo a todos, bajen las manos. Y de entre sus pesadas ropas sacó una botella de vodka y pidió que repartieran un trago a cada integrante del grupo para poder calentar sus cuerpos. Y cuando le preguntaron, disculpe, señor general, ¿a qué se debe esta extraña actitud? Disculpe, pero ¿qué pasa? Primero nos grita, nos amenaza, nos hace levantar los brazos y ahora nos ofrece vodka. ¿Qué está pasando? Y contestó el ruso, hoy me tocó el turno de patrullar este sector del bosque. Las señales de arrastre las vi desde decenas de metros atrás.
me hicieron sospechar esas señales de sus cuerpos arrastrándose, que ciertamente más de una persona había pasado por acá. Seguí los rastros y llegué a esta ruina. Al verlos, no dudé en dispararles. Sin embargo, cuando vi las velas encendidas y oí la preciosa tonada del Maoz Tzur Yeshuati, mi cuerpo se estremeció, mi memoria me hizo retornar 30 años atrás, cuando yo era un niño, y me hizo recordar las velas que mi padre, en paz descanse, encendía y juntos cantábamos Maoz Tzur Yeshuati. Cantábamos esta preciosa canción. Hoy yo soy un arraigado soldado del ejército rojo y no puedo cumplir con este milenario concepto. Ustedes que sí lo pueden hacer, los felicito. Hermanos, váyanse en paz. Y el grupo se pudo escapar gracias a las velas de Hanukkah que encendió este Yehudi. Ese es el profundo eco que deja la tradición de Hanukkah. La canción, cuando se reúne la gente y ve las velas y observa esas pequeñitas velas con introspección, con emoción, y hay veces con un sentimiento de alegría tal que no dejan de correr alguna lágrima por nuestros rostros y decir, Sheheyanu, Bekiyemanu, Bigianu, las semanas de gracias a Hashem que nos permites estar en esta fiesta de Hanukkah. Gracias a Hashem porque nada es casualidad, todo es un favor tuyo. Tener salud, tener vida, tener un cuerpo sano, un corazón sano, servirte a Kadosh Baruj Hu. Gracias Boreolam que nos permites cumplir con estos preceptos un año más. Hanukkah, Afreilichen Hanukkah, Hanukkah Sameach, Chag Sameach. Cuántos bonitos deseos no hay. ¿Cuántos recuerdos no nos vienen a la mente de esta fiesta? ¿Cómo nos recuerdan a papá y a mamá? La canción, el encendido de las velas en un lugar visible, difunde y alumbra los corazones judíos. Cada costumbre que podamos sembrar en nuestras casas judías, cada detalle que recibimos de nuestros padres, enraiza en nuestros sentimientos la eterna adhesión a la fe milenaria judía. Este soldado fue durante 30 años un comunista convencido. Su corazón estaba obstruido, sus oídos estaban sordos ante la identidad judía. Nada lo convencía. Mientras más pasaba el tiempo, más se afirmaba en él su condición de asimilado. ¿Qué pudo abrir su corazón? 4 velitas, la cuarta noche de Hanukkah. ¿Qué pudo abrir su corazón? Una melodía hermosa, Maoz Tzur Yeshuati. Abrazar la tradición con firmeza y convicción ayuda a avivar la diminuta chispa que aún hay en el corazón de todo judío. No es suficiente para un Yehudí cumplir los preceptos divinos de manera oculta, encerrarnos en un círculo y entre los suyos. ¿Qué debemos de hacer? Defender los valores judaicos para que ellos puedan poco a poco alumbrar la oscuridad de aquellos hermanos Yehudim que aún se encuentran en las tinieblas. Nuestros Jamim dijeron, Mixat Or, Doje Arbe Hoshech. Un poco de luz disipa mucha oscuridad. Si en un cuarto que de repente se oscurece, si se va la luz en la casa y queremos alumbrar nuestros cuartos, nuestras habitaciones, nuestra sala, nuestro comedor, basta con que encendamos un pequeño cerillo, basta con que encendamos una pequeña vela y se va a iluminar ese cuarto, se va a iluminar esa sala, se va a iluminar nuestra casa. Un poco de luz aleja mucha oscuridad. La oscuridad no se aleja a palos, no se aleja con un bat de béisbol y le empezamos a pegar a esa oscuridad y la oscuridad se va a ir. La oscuridad se aleja con un poco de luz. La oscuridad espiritual se va con que encendamos una pequeña llama en nuestros corazones, con que encendamos la posibilidad de abrir
a esa luz de la Torá una pequeña puerta para que pueda penetrar en nuestros corazones, para que esa pequeña luz pueda iluminar, hay veces, algunos sectores de nuestra alma que requieren de luz, que requieren de or, de esa palabra número 25 de la Torá, que es or, que es luz, que es vida, que es esperanza. Obviamente que las luminarias de Hanukkah son diferentes a las de Shabbat. Sus diferencias van desde su esencia y característica hasta sus preceptos y pormenores. Por ejemplo, las velas de Shabbat las enciende normalmente en el horario que debe de ser la mujer de la casa. O si estuviera ausente la mujer, hablemos siempre de cosas buenas, está en el hospital, tuvo un bebé, la enciende el esposo o los hijos que conviven en ellos. Sin embargo, las velas de Hanukkah, los hijos participan activamente en su encendido, incluso de acuerdo con algunas tradiciones, cada hijo enciende su propia Hanukkah, un pequeño candelabro, según nuestros hermanos Ashkenazim, así es su costumbre. Los sefaradim encendemos una sola Hanukkah, pero ¿quién la prepara? La mujer. ¿Quién prepara las velas de Shabbat? El hombre, y las enciende la mujer. ¿Quién prepara las velas de Hanukkah? La mujer, y las enciende el hombre. Para entender que tiene que haber una comunión en este precepto, las de Shabbat, el hombre prepara y la mujer las prende. Las de Hanukkah, la mujer las prepara y el hombre las prende. ¿Por qué esta desigualdad? ¿En qué se basa la diferencia entre las velas de Shabbat y Hanukkah? Podíamos metafóricamente explicarlo de la siguiente manera. Los conceptos de origen, hay que aclarar, son los que marcan la diferencia. La razón, según la Gemara en el Tratado de Shabbat, hoja 25b, la razón por las cuales se prenden las velas de Shabbat es por Shalom Bait. La luz que irradia las velas de Shabbat nutre nuestros ojos, alegra los corazones y enciende una llama de cariño en la pareja. Hay veces les he contado la historia que en una ocasión en un seminario que hicimos con el Jajam Betech, con el Rabbi Aguen en Tov, nos fuimos a Argentina y una señora me dijo, yo le voy a platicar porque cuido Shabbat. Shabbat es romántico. Shabbat dejo todo, el celular, las llaves, la meto a un cajón, cierro ese cajón y acaban los días de Chol, los días profanos y entra Shabbat Kodesh. Y Shabbat prendo mis velas. Y en Shabbat mi casa huele a pan recién horneado. Y en Shabbat hay vino en la mesa. Shabbat es romántico. Y dije, qué lección tan maravillosa. La luz que entra por nuestros ojos de las velas de Shabbat enciende la llama del cariño en la pareja. Por consiguiente, los hijos que deben contribuir con esa paz deben de ir tras la luz que encendieron sus padres en la casa, tratando de traer a la mesa lo que prescribió Shelomo Amelech en Mishle, Shma beni musar abija, be'al titosh Torat imeja. Oye, escucha, hijo mío, el llamado de atención de tu padre y no deseches la enseñanza de tu madre. No debe encenderse en la casa otra luz, otros ideales, otros principios que no hayan sido los trazados por los padres. Eso es lo ideal. Así debe el pueblo de Israel seguir funcionando a lo largo de milenios. No prender otra luz, ni otros ideales, ni otros principios que no fueron los trazados por nuestros padres, porque ellos los trazaron en base a lo que nuestros abuelos les enseñaron, y nuestros abuelos en base a lo que nuestros bisabuelos les enseñaron, y así subimos aproximadamente unas 80 generaciones y llegamos hasta Moshe Rabenu. Pues de encender los jóvenes sus propios ideales, sus propias luces, sus propios caminos, no solamente no van a lograr aumentar más luz en su hogar, sino por lo contrario van a disminuir la luz existente. Si ellos quieren cambiar los caminos que nos trazaron nuestros padres, los caminos de Torah, mitzvot, ma'asim tovim, si quieren cambiar esas luces de Hanukkah por luces nuevas, luces modernas,
luces que no tienen que ver con nuestro judaísmo milenario, van a dañar y hasta van a provocar que esa paz en el hogar se llegue a concretar y se borre tal vez por completo. Las luces ajenas al judaísmo que hay veces los jóvenes quieren introducir en el seno del hogar, llaman a la rebelión de los jóvenes en contra de sus padres y de sus abuelos. Provocan el desprecio de los hijos a sus padres e incitan a la insubordinación en contra de esa maravillosa tradición que recibieron de nuestros antepasados. Si queremos que la paz del hogar judío perdure eternamente, los hijos deben ir siempre tras la luz de los padres, para de esa manera poder entrelazar los eslabones de la cadena eterna de este maravilloso pueblo que se llama Am Israel, el pueblo de Israel. Las velas de Hanukkah, por el otro lado, tienen otro motivo. Hasta ahorita hablamos en este bloque de la plática de las velas de Shabbat, pero las velas de Hanukkah tienen otro motivo. Las velas de Hanukkah vienen a expulsar la oscuridad espiritual, como explicamos antes, que reina en las calles judías. Su precepto es colocarlas en un lugar que sea visible para que los transeúntes las vean y perciban el mensaje espiritual. Estas velas tienen como propósito, las velas de Hanukkah, erradicar las ideas de los griegos que implantaron en los corazones de Israel. Tienen como finalidad encender en los jóvenes el amor por las tradiciones milenarias y decirle al joven: ve, estas velas de Hanukkah las prendió abuelo y estas velas de Hanukkah las prendió el papá de abuelo. Ellos prendieron esas velas también para que se sientan ustedes jóvenes partícipes de lo que pasó nuestro pueblo en la época de los Yevanim, para que se sientan ustedes partícipes de lo que pasó nuestro pueblo de aquellos traidores helenistas, que no eran otra cosa más que Yehudim asimilados a la cultura griega o culturas similares, quienes buscaban, y desafortunadamente buscan hasta la fecha, dominar al Yehudí y a la familia judía, e intentan apagar hasta la última chispa de la Torá. Es en este caso cuando la disputa contra los extraños cuando se trata de ese tema, que los hijos tienen que intervenir, tienen que ayudar a prender las velas y aportar sus propias luces. Si dejáramos solo a los mayores que luchen contra esas doctrinas perversas, el triunfo no podría ser completo. Porque si los jóvenes no participan con sus propias luces, si los jóvenes no preparan las velas de Hanukkah, si los jóvenes no están sentados alrededor de la mesa cuando estamos con el Sevivón y con las Levivot en Hanukkah, entonces jamás se va a arraigar en sus corazones la gravedad de lo que aquellas ideas falsas significan. Las ideas falsas de Grecia o de cualquier país que amenace a nuestra forma milenaria judía de Torá, a la forma que hemos vivido a lo largo de generaciones, y si los jóvenes no están ahí sentados en esa mesa al momento de prender las velas de Hanukkah, y no entienden que se tiene que arraigar en sus corazones la gravedad de esas ideas falsas, entonces, tristemente, esos jóvenes pueden ser presas fáciles de la influencia enemiga. En esta situación, los hijos no deben de apoyarse solo en las fuerzas de los padres. Por lo contrario, mientras más velas vean ellos que se prenden, más se van a iluminar esos corazones que están obstruidos. Por eso, el Shulchan Aruch, en el capítulo 678, en el inciso 1, dictamina: al quien le alcanza para comprar una sola vela, que compre una sola vela. Y si no sabe si comprarla en honor a Shabbat o en honor de Hanukkah, debe de comprarla y encenderla en honor a Shabbat. Pues la vela de Shabbat trae paz en el hogar. Dice el Shulchan Aruch: Mishein yadom hasegel liknot ner Hanukkah vener Shabbat, yikne
ner Shabbat. Mi pene, Shalom Bait. Shalom Beto. Así dice el Shulchan Aruch en el inciso 678, inciso 1. La paz en el hogar es superior a la causa de Hanukkah, pues porque sin la paz en el hogar jamás se lograría expulsar la obscuridad espiritual que hay en las calles. Para poder verter y contagiar paz, saciedad, valores morales y alegría, es necesario primero estar lleno de ellos. Es lo que dijeron los hajamim. Nerle ejad, nerle mea. Cuando tú tienes una vela bien encendida en tu interior, cuando 52 Shabbatot en el año prendes tu vela de Shabbat, puedes prender 100 velas y tu vela seguirá estando bien encendida. Cuando estás bien lleno de emuná, de bitajón, de simjá, de fe, de esperanza, de alegría, cuando tu vela está bien llena, tú puedes encender muchas velas más. Matatiao el Cohen Gadol logró en su tiempo ganar la guerra contra los griegos y los helenistas. ¿Por qué? Porque todos sus hijos profesaban el mismo ideal. En su casa reinaba la paz, la armonía. Las dos generaciones, padres e hijos, estaban unidas como una sola generación. Ellos se guiaron tras la luz que su padre encendió en el hogar y más aún, la fortificaron. Cada quien aportó lo suyo en aras del ideal de salvar al pueblo judío de la amenaza griega. Y entonces esas pequeñas luces que después se convirtieron en las luces de Hanukkah, se convirtieron en una gran antorcha, logrando de esa manera vencer al gran enemigo. La Gemara, el Talmud en el Tratado de Shabbat, hoja 21b, cita una discusión de dos grandes jajamim, de dos grandes escuelas talmúdicas en relación a la forma de prender las velas de Hanukkah. Dice así el lashon de la Gemara. Amar Rab Huná, dijo Rab Huná. Un segundo, por favor. Aquí está la cita. Tanu Rabanan. Mitzvot Hanukkah ner ishu beto. La mitzvah de Hanukkah es una vela por todos. Beameadrin lele kol ejad beejad. Y la forma más correcta de hacerlo es una vela para cada uno y uno. Beameadrin, mira meadrin. Y lo más correcto, la mejor forma de hacerlo, vean, meadrin, mira meadrin, es uno de los pocos lugares que la Gemara utiliza para hablar de algo que es mehadrin. Hoy se usa en kashrut mehadrin. Y algunas cosas se utilizan en kashrut mehadrin, mina mehadrin. Pero en la Gemara encontrar mehadrin, mina mehadrin es aquí en Hanukkah. Dice, ¿cuál es la forma de prender? Dice así, Bet Shammai omrim, Yom Rishon madlik shemonah. Mikam beelach pochet beolech. Dijo la escuela talmúdica de Bet Shammai, el primer día de Hanukkah se prenden 8 velas y los demás días se va disminuyendo. Bet Hillel omrim, Yom Rishon madlik echad. Dice, el primer día de Hanukkah se prende una sola vela, Mikam beelach mosif beolech. Y de aquí en adelante se va aumentando. Segundo día 2, tercer día 3, sexto día 6, octavo día 8. Todos sabemos que la halajá como quedó, como Bet Hillel. Vamos aumentando en velas y no como Bet Shammai que dijo el primer día máxima alegría todas las velas y los demás días se va disminuyendo en velas. La Gemara 3 renglones abajo pregunta, dice así, ¿cuál es el motivo? Ta'amá de Bet Shammai. ¿Cuál es el motivo de Bet Shammai? Que negue Yamina Nechnasim, por los días que quedan. Beta'amá de Bet Hillel, que negue Yamima Yotzeim. Y Bet Hillel es por los días que ya pasaron de la fiesta. Bejadamar Ta'amá de Bet Shammai, que negue Pareahad. Dijo el motivo de Bet Shammai es en relación a los sacrificios de Sukkot que se disminuyen. Beta'amá de Bet Hillel, de Maalim Bakodesh, en Moridim. El motivo de Bet Hillel, ¿cuál es? Que se aumenta en cosas Kodesh y no se disminuye. Por eso el primer día 1, el tercer día 3, el octavo día 8 velas. Así dijo la escuela talmúdica de Bet Hillel. Esto nos trae
ya para terminar, concluir, aterrizar esta plática, esto nos trae una lección ética y moral muy importante para nuestra vida, para lo que queremos transmitir a nuestros hijos. Viene la escuela talmúdica de Bet Shammai y dice, la primera noche de Hanukkah prende 8 velas. ¿Por qué? Porque es el día de máximo alegría. Bravo, llegó Hanukkah, domingo en la noche. ¿Cuánto esperamos esta fiesta? Un año esperando cantar Maoz Tzur Yeshuati, decir las 3 verajot de la primera noche. ¡Qué alegría! Vayamim Ahem Bazdemanazé. ¡Qué alegría aprenderle al Dikner Hanukkah, Sheeheyanu! ¡Qué alegría! 8 velas hay que prender. ¿Por qué estamos felices? Al otro día 7 velas, porque estamos muy contentos. Al otro día 6 velas, seguimos contentos. Por ahí del séptimo día 2 velas. Al último día, lástima que acabó Hanukkah, 1 vela. Así piensa la escuela talmúdica de Bet Shammai. Pero la escuela talmúdica de Bet Hillel dice no, señor. Tú tienes que pensar que Ma'alim ba Kodesh Benad Moridim. En todo lo que tiene que ver con Kodesh, subimos y no bajamos. En todo lo que tiene que ver con Kodesh, y no solamente, en todo en la vida tienes que ir subiendo de entusiasmo. En todo lo que tiene que ver en la vida, ya sea en tu matrimonio, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu salud, ya sea en tu intelecto, ya sea en tu situación socioeconómica, tienes que procurar siempre subir. Tienes que procurar siempre ser un Bene Aliyah. Tienes que procurar siempre superarte. La primera noche de Hanukkah, 8 velas, dice Bet Hillel, no, 1 vela. Una pequeña vela, ¿por qué? Porque mañana, si hoy la primera noche estamos muy contentos, mañana tenemos que estar más contentos. Si hoy, el primer día de Hanukkah, solamente prendí una pequeña velita y el shamash, esa velita de Hanukkah también me trae alegría. Mañana estoy más alegre, prendo 2 velas. Pasado mañana, Be'ezrat Hashem, estaré más contento y tendré más entusiasmo, voy a prender 3 velas. Pasado mañana también será un buen día y Be'ezrat Hashem prenderemos 4 velas, como ese Yehudí que cruzó la frontera de Rusia para salvar su vida, como así lo logró hacer finalmente. Así es que ese es el mensaje con el cual concluimos esta plática. El mensaje del incremento en nuestras emociones, en nuestra alegría, en nuestro estado mental y espiritual. Como si estuvimos contentos cuando éramos niños de 8, 6, 8, 10 años y veíamos esas velas en casa de papá, en casa del abuelo. Hoy que somos gente, no precisamente niños, pero somos gente joven, de espíritu joven, tenemos que ir aumentando en alegría, aumentando en superación, aumentando en calidad humana, aumentando nuestro servicio a Boreolam en Torah, en mitzvot, en Maasim Tovim, en más estudio de Torah, aumentando nuestras posibilidades de superarnos como Yehudim, aumentando nuestras posibilidades de superarnos como ciudadanos del mundo, ser un Or Lagoim, una luz para las naciones del mundo. No hay casualidad que lo que dijeron los Jamim, que tenemos que ser como Am Israel, Or Lagoim, una luz para las naciones, tenga que ver con esta fecha y esta fiesta maravillosa de Hanukkah. Saber que ese milagro que nos hizo Akadosh Baruj Hu, el milagro que vamos a decir Bezat Hashem en el domingo a partir de Arbit, que Akadosh Baruj Hu que nos hizo el favor de Masarta Giborim Beyad Halashim, Berabim Beyad Meatim. Tú nos entregaste a los fuertes en manos de nosotros los débiles, a los muchos en manos de nosotros los pocos. Urshaim beyat tzadikim, a los malvados en manos de nosotros los tzadikim. Utmeim beyat teorim, a los impuros en manos de nosotros los puros. Sabemos, Akadosh Baruj Hu, que en esta época que está viviendo Am Israel, la tierra de Israel, nos vas a hacer ese milagro que tanto estamos esperando. Nos vas a hacer ese milagro que tanto espera cada uno y uno de nosotros como individuo, a nivel individual, como parte de una familia, como parte de toda una nación, el pueblo de Israel. Nos vas a hacer ese milagro que efectivamente llevamos milenios esperando,
el milagro de la llegada del Mashiach, Berrahamim Rabim, con mucha misericordia, donde Am Israel pueda volver a ser esa nación que encienda esas luces, esas velas a toda la humanidad, un Or Lagoim, una luz para las naciones, donde se logre ver Bayomahu y Hashem Echad, Ushmo Echad. En aquel día tu nombre, Boré Olam, será uno solo y tú vas a ser Hashem Echad, único en la tierra y a los 7 cielos y los 4 puntos cardinales. Tú, Boré Olam, vas a hacer que todas las naciones del mundo entiendan que tu Torah Kedoshá se encarga de prender esa luz espiritual a toda la humanidad para enseñarnos mensajes positivos, mensajes de gente buena, mensajes de superación, mensajes de optimismo, mensajes de verajá y alegría. Les deseo a todos que tengan Hanukkah Sameach, a Freile Hanukkah, que este Hanukkah traiga la simjá para todo Am Israel, la esperanza, la luz para todo Am Israel, de que toda esta situación que viven nuestros hermanos en nuestra querida tierra de Israel, Bezat Hashem Yitbaraj, pronto va a pasar, se va a revertir y vamos a aprender, Bezat Hashem Yitbaraj, otra vez esa menorá como se prendió en el Bet HaMikdash, pronto con la llegada del Mashiach Sitkenu, Bimerabi Amenu. Amén, be amén. Buenas noches.